La vida de Horacio Quiroga estuvo marcada por fatídicas tragedias. Sin embargo, logró convertirse en uno de los más grandes escritores de Latinoamérica. Aún más allá de su vida trágica y de aquellos momentos oscuros que, de alguna forma u otra, hicieron que su esencia fuera cambiando, logró ser un gran escritor, dramaturgo y poeta, que atrajo al lector, cautivándolo con sus obras y convirtiéndose en el maestro del cuento latinoamericano. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, y falleció en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937. Era el segundo hijo del señor Prudencio Quiroga, vicecónsul argentino en Uruguay, y de Pastora Forteza. En un infortunado accidente de casa, muere su padre cuando Horacio solo tenía 2 meses. Desde que era muy joven, mostró interés en diferentes áreas: la fotografía, la mecánica, el ciclismo y hasta la química, pero su gran pasión fue siempre la literatura. Su madre se vuelve a casar en 1891 con el señor Asensio Mario Barcos, quien en 1896 queda paralizado a raíz de un derrame cerebral. Por una desgraciada casualidad, Horacio, con 18 años, fue testigo del momento en que Barcos ponía fin a su vida de un disparo de escopeta. Estos hechos marcaron para siempre la vida del joven Horacio, quien ya no volvería a ser el mismo. Encontró como solución salir del país durante un tiempo, alejarse de aquel lugar en el que vio a la muerte cara a cara, llevándose a sus seres queridos. Viaja a París, la cuna del movimiento literario del siglo XX, allí donde iban todos los escritores del mundo buscando triunfar. Este viaje lo realiza en el año 1900. Luego de recorrer la capital de Francia, desencantado y sin dinero alguno, debió retornar a su patria. Comenzó a escribir y a relacionarse con escritores e intelectuales. Pero, para entonces, la publicación de sus libros se vio opacada por la muerte de sus hermanos, Prudencio y Pastora, debido a la fiebre tifoidea en la provincia del Chaco. Una muerte más de sus seres queridos sucedería ese mismo año. Horacio, mientras manipulaba un revólver con el fin de limpiarlo, no se percató que éste estaba cargado y se le escapó un tiro que impactó en la cara de su amigo Federico, matándolo en el acto. Aquel hecho fue muy traumático para él. Absuelto de culpa y cargo, dejó Uruguay y se radicó en Argentina. Se empleó como profesor mientras que publicaba sus cuentos en diversos medios, como Caras y Caretas, Tipos y Tipetes y el diario La Nación, entre otros. Escribía poemas y artículos firmados con el seudónimo Fragoso Lima. Con ese nombre, el escritor uruguayo publicó 6 novelas breves en las revistas Caras y Caretas y Fray Mocho, entre 1909 y 1913. Cuando su amigo, el escritor Leopoldo Lugones, encaró un viaje para estudiar las misiones jesuíticas de San Ignacio, le propuso llevarlo como fotógrafo. Y así Quiroga se deslumbró con una tierra de la que quedaría prendado para siempre. Con un crédito en 1906, compró una chacra de 185 hectáreas sobre el Alto Paraná. Era para ese entonces profesor de literatura en el Normal 8 de Buenos Aires, cuando se enamoró de una de sus alumnas, Ana María Cires, que había nacido en 1890 y que vivía en Banfield. A pesar de la oposición de los padres franceses de la chica, se casaron el 30 de diciembre de 1909.
En marzo del año siguiente, Quiroga pidió licencia en el colegio y preparó todo para instalarse en Misiones. No solo construiría una casa de madera en la que incluyó un taller, sino también otra de piedra en la que se instaló su suegra, que no quería dejar sola a su hija. Hasta plantó un tacuaral que aún se conserva. Allí Quiroga explotaba un yerbatal, desempeñándose además como juez de paz del lugar. En 1911 nace su primera hija Eglé y al año siguiente llegaría Darío. Pero la desgracia volvería a golpear a su puerta. Su esposa se suicida en febrero de 1915, ingiriendo uno de los líquidos que su marido usaba para el revelado fotográfico. Tenía apenas 25 años. Quiroga regresó a Buenos Aires con sus hijos, viviendo miserablemente en un sótano. Consiguió un puesto en el consulado uruguayo en Buenos Aires, se mudó a un departamento y más tarde a una vieja casa en Olivos. Los críticos de su obra aseguran que en esta época escribió sus libros más consagrados. Por 1919 quedó deslumbrado con el cine y no solo escribió críticas y reseñas de películas, sino que se animó con un guión, La Jangada. Entre 1919 y 1922 mantuvo una estrecha relación con la poetisa Alfonsina Storni. Hasta llegó a proponerse irse juntos a Misiones. Ella no acepta. En 1927 se enamoró de María Elena Bravo, compañera de su hija Eglé. La chica, que aún no tenía 20 años, y Quiroga, que le llevaba casi 30. En 1928 tuvieron una hija, María Elena, llamada Pitoca. El problema era que su esposa no quería saber nada con vivir en Misiones. Por eso lo abandona. Cercano a los 60 años, tiene problemas de salud y viaja a Buenos Aires, internándose en el Hospital de Clínicas. Cuando la Junta de Médicos le comunica el diagnóstico con un pronóstico inexorable, pidió dar un paseo. Regresó por la noche. Nadie supo que había comprado polvo de cianuro, ese que ingirió el 18 de febrero de 1937. Murió al día siguiente. Su amiga Alfonsina se ocupó de despedirlo a la manera que mejor sabía hacerlo. Morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como en tus cuentos no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. Ni dinero para el sepelio tenía. Fue velado en la Sociedad Argentina de Escritores que él había colaborado en fundar junto a Lugones. Tendría mejores honras fúnebres cuando sus restos fueron llevados al Uruguay. Ese sino autodestructivo que rodeó su vida no terminó con su muerte. Eglé, su primera hija, se suicidó en 1938, exactamente un año después que su padre, y Darío en 1952. Su otra hija, María Elena, lo hizo en enero de 1988. Horacio Quiroga fue marcado por las muertes que poco a poco le fueron arrebatando todo lo que él tenía y amaba.